asociatividad. Cuando tenemos una operación extendida, entonces podemos realizar las operaciones de esa forma o asociando, ¿no? Primero unas, después otras, etc. O sea, es un tipo de asociatividad. Entonces también se podía ampliar un poco, ¿no? Entonces se da tanto bajo la suma como bajo el producto. Admitimos a uno. Ya, entonces ahí tienen todas las formas de asociatividad, tanto para producto como para suma. La propiedad distributiva de una ley de aplicación sobre la otra, ¿ven? O sea, aquí están las dos, producto sobre la suma o la suma sobre el producto. Otra cosa. A ver. Es muy bueno. El elemento neutro bajo una ley de aplicación. Esto es lo que valía la pena explicitarlo un poco, lo explicitaré. Y aquí le pondremos, es el elemento neutro, ¿no? Entonces, el elemento neutro bajo la suma ya sabemos que es el cero, ¿verdad? Bueno. Y aquí podemos hacer lo propio. No sé si esto podemos bajarlo. Aquí tengo otro elemento neutro. Y en eso estamos. Aquí desaparece todo, es mejor dejar así. O sea, el elemento neutro bajo la suma resulta ser el 0. Y el elemento neutro bajo el producto resulta ser el 1. De aquí ya más o menos, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase anterior, deducimos que, entonces, de acuerdo con esto, cuando tengo una pata extra en un OR, para que no moleste y no haga nada, entonces, que sea neutra, la pongo un 0. En cambio, cuando tengo un circuito AND y tengo una pata que me ha sobrado de entrada en la compuerta, entonces lo que hago es, para que no moleste, o sea, como si no existiera, es ponerle un 1. 0 para el OR, 1 para el AND. Complementos. Hasta aquí salvaremos porque se me va a ir. En complemento es aquel tal que. Realizada la operación bajo una ley de aplicación, el resultado resulta ser el elemento neutro. ¿Sí? O el elemento neutro de la suma. Aquí le vamos a poner así. Quisiera ponerle más chiquito esto, pero no se puede. No puedo regular los tamaños, voy a tardar mucho. Bueno, así nomás lo dejaremos. Entonces, el complemento o el inverso es aquel que bajo una ley de aplicación me da el elemento neutro de la otra ley de aplicación. Entonces aquí A más el inverso de A me da el elemento neutro del producto. Y aquí lo propio en el producto resulta que me da el elemento neutro de la suma. O sea que naturalmente parecen que estos elementos van conformando un ámbito lógico sobre el que la naturaleza está construida, ¿no? Es lógica. Ahora, con todos estos hay algunos teoremas del álgebra de Boole, los vamos a revisar rápidamente. De que el elemento complemento A es único. Miren, por ejemplo, cómo esto conservaremos, ¿no? Ya. Le pondré nomás aquí mayúscula y aquí mayúscula. Si me hubiera gustado ponerle un signo más ahí arribita y un puntito. Bueno.
El elemento neutro, fíjense, bajo la suma, es el 0. ¿Mm? O sea, el elemento neutro que se suma a 1 es 1. O sea, es aquel que no le hace nada. El elemento neutro bajo la suma para el 0 es el que hemos identificado, definido aquí arriba. O sea, es muerto. O sea, el 0 en la suma y el 1 en el producto. ¿Qué otras cosas interesantes hay? Aquí también está en cuadro esto, pero esto lo podríamos poner. Así estaría bien, mejor que esto. Entonces todo esto lo vamos a poner en times. Bueno, entonces este elemento neutro lo vamos a poner en negrillas y está en subíndice. Así estaría bien. Trabajaría mejor, la simbología es un poco pobre. Y este más igual, aquí abajo, bajo la suma. Ese es el elemento neutro. Lo hemos volado. Bien, entonces tenemos elemento inverso y tenemos elemento neutro. Aquí esto es bajo la suma y todo esto es bajo el producto. Fíjense que cambian, ¿no? O sea, el elemento neutro bajo el 0 con el elemento neutro, digamos, bajo el producto. ¿Ven? Entonces es interesante ver la forma en que se complementan naturalmente los elementos neutros. Y los inversos, ¿no? Son los negados o complementarios. No y, sino o complementarios. Y entonces, el complemento le hemos puesto aquí un apóstrofe, porque si no, no tenemos la forma de poner la rayita ahí arriba. De que un 0 negado nos da un 1 y un 1 negado nos da 0. Entonces tiene dos implicancias. Una, de que 0 es el inverso de 1 y 1 es el inverso de 0. Porque la negación de un 0 es un 1. ¿No? Y además que son sus respectivos complementos, ¿no? Porque, ¿qué le falta? ¿Qué le falta al 0 para hacer un 1? Un 1. Entonces, el complemento de 0 es el de abajo. Y a un 1, para hacer 0 le falta su elemento inverso, ¿no? O sea que trabajan como elementos inversos, negados o complementarios. Son conceptos diferentes. Y la idempotencia, digamos, ¿no? Que un término, bajo una ley de aplicación, sobre sí mismo le da el mismo término.
Esto se conoce como idempotencia. Entonces, este término, bajo cualquier ley de aplicación sobre el mismo término, se repite. La involución, que es la doble negación de uno, nos da el mismo. Y todo esto tienen que ir ustedes a estudiar y hacer algunos problemas, ver algunos ejemplos donde se aplica, etcétera, porque eso da buena vivencia. Yo no tomo mucho esta parte en los exámenes, en los tests, pero creo que sería interesante tocar un poco, ¿no? Porque es la parte lógica muy importante esta, por ejemplo, de que la llaman de idempotencia. Que bajo cualquier ley de aplicación un término sobre sí mismo es el mismo. ¿Eh? Muy importante. La involución es de que la noble negación de uno es el mismo. La absorción del otro, como algo puede ser absorbido por otro, mire. Aquí tenemos un producto con la suma de A. Y en ambos está A, pero no B. Entonces el resultado va a ser A. O sea, si B es el contrario de A, por ejemplo, esto desaparece, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y si es que fuera un elemento neutro, el B se convierte en elemento neutro de A, pues no le hace nada. Entonces, A consigo mismo, ya aplicamos el teorema que hemos visto anteriormente, que es este que está aquí. O sea, bajo cualquier ley de aplicación, un término sobre sí mismo es el mismo. O sea que de este teorema es pasado al anterior. Lo propio bajo la ley de aplicación producto sobre la suma. También se pueden aplicar algunas otras cosas, ¿no? Como la distributividad, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si aquí, lo que no creo que aquí hemos visto, bueno, la distributividad. He vuelto un poco atrás porque no me acuerdo haber hecho refuerzo en esto. Pero es muy importante. La distributividad de una ley sobre la otra, porque tiene aplicaciones muy importantes, ¿no? Entonces, esto nos permite, como vamos a ver cuando estemos manejando circuitos lógicos, es decir, en algún determinado caso, incrementar, aquí tenemos dos operaciones, ¿ven? Y aquí tenemos tres operaciones. Pero a veces estas tres operaciones nos resultan ventajosas frente a estas dos operaciones. Les voy a dar un ejemplo. Estamos aplicando Boole o Carnot, que es una herramienta gráfica que se van a estudiar por su cuenta, con el propósito de reducir costos. Además, cableado, volumen, cantidad de energía, porque mientras menos circuitos hay, menos plata, menos consumo de energía, menos temperatura disipada, digo, calor disipado, por lo tanto, menos temperatura que controlar. Y además, lo que es muy importante es menos circuitos y por lo tanto, menos tamaño. Pero no siempre eso es cierto, porque los circuitos se hacen en cantidades, ¿sabes? ¿No? Y los chips nos traen varias compuertas. Pueden traer 4 compuertas de 3 entradas con una salida. Bueno, todos tienen una sola salida. O podríamos tener de 6 compuertas de 2 entradas con una salida. Entonces, dependiendo de lo que está utilizando a veces, le quedan circuitos sin usar, compuertas sin usar en un chip. Entonces, si usted hace una mejor administración, de repente a usted le conviene aquí utilizar 2 ORs con un AND porque le sobran circuitos. Ya, en vez de usar solamente un OR con un AND.
Este tipo de cosas. Entonces, los circuitos que están, si para esto, para hacer esto, necesito poner otro chip, cuando en otros me están sobrando ORs, entonces puedo hacer el cambio. Entonces, espero que eso haya quedado entendido. O sea que no siempre la reducción total de bulas ciegas le da el resultado. Si usted hace la reducción total, le sale muy bien y usted tiene poquísimo material ocioso, eso quiere decir que le han sobrado muy pocas compuertas en los chips, o sea que resulta el valor residual despreciable, pues va bien, ¿no? Va bien. Bueno, después de haber visto los teoremas, vemos estas leyes, que son muy importantes. Aquí, este apóstrofe indica que es la negación de A y B. Cuando yo tengo la negación de dos variables que están relacionadas o vinculadas bajo una ley de aplicación, las dos se las puede separar. O sea, es posible que hay que quitar que la negación incorpore a las dos variables con su ley de aplicación. Lo que queremos es tenerlas sueltas, cada una aparte. Si están inversos, no importa. Entonces, esto es lo que se hace. Cuando yo tengo la negación de una suma, entonces las dos variables se multiplican negadas. Y aquí lo propio. Para la negación del producto, prefiero sumar las dos variables invertidas. Puertas lógicas. ¿Qué puertas lógicas hay? Ya hemos estudiado la clase anterior, la AND, la OR, tenemos un inversor, son sus representaciones, sus tablas de verdad están aquí, la operación simbólica está aquí, una tablita interesante. Y complementariamente a estos dos circuitos que ya se los venden también en los chips, en conjunto en varias unidades por chip, y se los aplica constantemente. Es un XOR exclusivo. Y ese mismo, pero negado. Ahí están sus símbolos y todo eso. Algunas series de circuitos, miren. Puerta cuádruple, que es una NAND de 2 entradas, ¿ve? Aquí tengo una puerta cuádruple AND de 2 entradas. Veremos a ver si hay alguna de... Aquí tengo una doble puerta, ¿ve? Claro, si ya utilizo de 4 entradas, entonces solamente en 2 ya tengo 8 entradas. Más de las 2 salidas son 10. Una para la tierra y una para la energía, ya me quedan 2 no conectadas. Y los diagramas de circuitos vienen más o menos así. Es bien bajarse el datasheet de cada circuito para echarle una revisada. Entonces vean, aquí tienen 4 circuitos de 2 entradas, que ahí nomás son 8. Y con las 4 salidas tenemos 12. Más el VCC y tierra, estamos cavados. Esto vuelvo a repetir en Digital 2, pero es interesante ver que la tecnología ha avanzado con los circuitos integrados, tratando de hacerlos cada vez menos voluminosos, más concentrados, más pequeños para ocupar menos espacio, que consuma menos cantidad de energía,
que sean más invulnerables al ruido, etc. Entonces, uno de ellos, en las series que ustedes vean, esto vamos a ver con más detalle en Digital 2, ¿no? Es la L, que va por low power. Después, otro de los problemas es que cuando yo trabajo con lógica TTL, tengo transistores. La clase anterior ya adelanté algo sobre el hecho de que el transistor cuando entra en saturación nos cobra algo, ¿no? Un 0.1, digamos, por decir algo. Cuando él está muy saturado, y peor si es con mucha corriente, porque en el punto de la saturación el voltaje colector emisor está en el extremo izquierdo contra el eje que está vertical. Por lo tanto, con la tecnología Schottky, lo que pretendemos es de que, o sea, esa saturación que no es importante si puede dar con 1 miliampere, 10 miliamperes, pero que sí tiende a reducir el colector emisor a una tensión cero, ¿no? Porque en realidad la saturación de un transistor, dependiendo en qué estamos manejando el transistor, tiene dos fisonomías. En este caso particular en electrónica digital, el transistor que está en corte me refiere más, le doy más importancia al voltaje colector emisor en saturación. Por supuesto que la corriente está implicada y que yo lo puedo saturar con 1 miliampere como 10. Pero con 1 miliampere voy a tener un voltaje colector emisor y con 10 otro bastante mayor. Entonces, si bien están vinculados, el parámetro de referencia fundamental es el colector emisor, porque si me da más, me puede cobrar 0.15, 0.3 o 0.5 volts el transistor por estar en saturación. ¿Es definitivo? No. Ya no se lo considera. Entonces, la tecnología Schottky lo que hace es ponerle un diodo tal que previene al transistor de entrar en saturación. Claro que tiene un problema, ¿no? Que el voltaje que me arroja en cero es bastante elevado. En vez de 0.1 puedo subir a 0.2. Pero es muchísimo más veloz, porque como no ha entrado a saturación, puede salir rápidamente de la conducción al corte. Y hay el combinado, que es el Schottky Low Power, y hay el Advanced Schottky, que es el tiempo de propagación mucho más pequeño todavía. Aquí también está algo sobre que la tecnología CMOS, o sea, de óxido metálico, va a ser una tecnología de muy bajo consumo. Como estamos manejando toda la tecnología Metal Oxide Silicon, es básicamente para los transistores de efecto de campo. Y como estos tienen solamente en la corriente del gate, tienen los poquísimos electrones que se llaman de difusión, o sea, es que aleatoriamente se golpean contra el ánodo y se quedan con él. O sea, eso es bien importante tomar en cuenta. Entonces, para el asunto de consumo de energía también nos interesan los circuitos con muy alta impedancia, que son los Field Effect Transistor, hechos de óxido metálico, que son los Metal Oxide Silicons, FETs. Y la letra C viene por la forma complementaria, porque normalmente un mismo
una misma compuerta consta tanto de los transistores de efecto de campo que son positivos como negativos. O sea, en sentido de que son complementarios porque utilizo un canal P y un canal N. Y se diferencian en positivo y negativo por el hecho de que con un estado alto, yo, mientras a una compuerta la hago conducir, a una compuerta N, a la compuerta P la corto. Entonces, les resulta una tensión contraria o negativa para el P. ¿Qué más? Déjenme ver. Aquí hay algunas ecuaciones para trabajar, algunos ejercicios elementales que no vamos a revisar porque tienen ustedes amplias cosas para revisar todo esto. Circuitos de todo tipo para los tests. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de síntesis, ¿no? Bueno, ahora yo no quiero referirme únicamente a la parte mecánica, porque después aprendo de memoria, algo así, no sé qué está pasando. Cuando yo observo esta tabla de verdad, tengo que ver para estas variables que no sé quiénes son, por eso las llamo X, Y, Z. Se dan situaciones en que, dependiendo de los valores que adquieren estas variables, de todo o nada, o sea, ya sean 0 o 1, 0 voltios o 5 voltios, yo a la salida tengo un 1. Entonces recorro a izquierda a derecha las variables diciendo cuando esta variable es 0 y esta Y es 0 y Z es 1, yo quiero tener una salida alta. Eso no es nada más que una ecuación. Yo separo todas las que son unos, leo esas ecuaciones, porque vean ustedes que es 0 para X, es un X negado. Aquí tengo Y0, que es un Y negado. Y finalmente tengo Z, que es un 1. Entonces se lee así. Si X está negada y Y está negada y Z tendré un 1. Si esto y esto y esto ocurre, tendré un 1. O también tendré un 1 si esto no ocurre, esto sí ocurre y esto no ocurre. O también se dan cuenta que cuando yo bajo, como estoy utilizando la palabra and y or, o cuando yo a la salida tengo 1 porque la variable X está en alto. Fíjense que estoy usando términos diferentes cada vez, ¿no? Y está en bajo y Z también está en bajo. Y lo propio para el último, he utilizado 3 terminologías diferentes para hablar sobre lo que es un 0 y un 1. Si es cierto o no es cierto, si es cierto se toma un 1, si no es cierto se toma 0, digamos. Si es alto, 1, si es bajo, 0. Bueno. Entonces de aquí, de cada una de estas sale una ecuación y con ANDs y verticalmente están los ORs. O sea que esto es horizontal, puro ANDs, cada uno de esos. Y todos en conjunto son ORs. O sea que está la ecuación definitiva. Ahora, para simplificando, usted puede hacer ya algunos ejercicios, ¿no? Inclusive puede sumar y restar a la misma ecuación
elementos extras que le permitan hacer asociatividades o distributividades. Aquí, por ejemplo, en estos dos hemos tenido una factorización de X con Z negada. Entonces me queda este término, por ejemplo, Y más Y, ¿no? Y ahí vamos reduciendo. ¿Qué es un Y más Y? Negado. O sea, Y más su invertido, ¿qué es? O sea, nada sigue siendo, si bajo la ley de aplicación suma, el inversor a la variable la hace desaparecer. En cambio, bajo el producto le da un 1. El hacerla desaparecer quiere decir que le da 0 bajo suma. Y bajo producto le da 1. Entonces aquí ven cómo va desapareciendo este término. Entre estos dos hemos hecho una simplificación aquí. Hemos sacado Z bajo el principio de distributividad. Aquí entre estos dos términos que tenemos, miren, aquí tenemos añadido un X para ver que se pueda factorizar este término. Y no ha cambiado nada. Y este tipo de herramientas que hemos utilizado las estamos aplicando ahora. Todas las herramientas que hemos aprendido y los teoremas los estamos aplicando ahora con el propósito de llegar aquí. O sea, veremos en cuestión de tamaño, consumo de energía y todo. Esta es la ecuación inicial. Aquí por el número, obviamente tenemos 2 compuertos, ¿no? Es un SOR exclusivo. Y eso es como queda, comparado con ahí tienen las dos. Aquí tiene un OR y el resultado de X lleva un OR se hace en exclusividad, se trata en exclusividad con Z. Ahora, ¿qué son las puertas exclusivas? Vamos a ver enseguida. Entonces, aquí ya hemos reducido y lo que tenemos que hacer es implementar el circuito lógico. Aunque no sé si este será. A ver, estos dibujos están muy grandes. Bien. Entonces, fíjense que aquí hay un OR, pues aquí tengo la X, tengo la Y. ¿Dónde van? A eso entran a un OR. Aquí pongo el OR de 2 puertas. Y salgo con esto. Y el signo, tenemos 3 signos, 4 signos en realidad primarios. El de AND, el de OR, el de el SOR exclusivo y la inversión, no tenemos más. O sea, el AND, el OR, el inversor y el XOR exclusivo. Y el XOR exclusivo, como vamos a ver, está hecho de inversores y también de compuertos. Pero, como se lo usa de manera muy compacta, ya les digo, pueden encontrar chips de comprarse por los 4 XORs exclusivos, es mejor trabajarlo como tal. ¿Ve? Entonces aquí todavía no sé qué es, pero si existiera ese elemento, se ve, miren, que es XOR exclusivo de Z sobre la suma. Aquí está clarito, porque lo que tengo de X es la suma. Viene por aquí, se levanta Z con su XOR exclusivo y tengo el resultado final. Algo sumamente complicado se vuelve fácil. Y hay varios ejercicios. Todos estos que son compuertas especiales. Que explican mucho. Bueno, y ahora finalmente el tema que es el de la tarea, anticoincidencia y coincidencia. Ustedes tienen que hacer una tarea donde tengan varias variables, preferentemente 4 variables o más.
pueden ser más. Variables del mundo real donde puedan hacer un aparato que sirva para algo y que esté manejando coincidencia y anticoincidencia. Coincidencia es cuando yo quiero que ambos coincidan en algo y anticoincidencia es justamente cuando en ese momento y circunstancias queremos que tengan valores opuestos, sean contradictorios. Primero analizaremos esto, qué pasa. Tengo un sensor de temperatura cuya variable es T. Bien. Un sensor de presión cuya variable es P. Siempre traten en sus tablas de verdad de aplicar las letras más correctas. O, en otras palabras, mejor dichas, simbología apropiada. No llamen a la temperatura A y a la presión X, por favor. Cada quien con su nombre. Entonces aquí, por ejemplo, una coincidencia de T y P, es decir, que ambos sucedan simultáneamente. Cuando que sucedan implica un alto. O sea, es fácil, un AND, y se acabó. O si yo dijera, no, que sea T o P, cualquiera de las dos. O las dos en uno. Excelente, un OR. Ahora, si yo quisiera que sea T y no P, o por el contrario, que si P se da, que no se dé T, quiere decir que las dos tienen que ser desiguales. O sea que mientras, si una detecta y se pone en alto, entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Las situaciones de salida alta, cuando uno está activado y el otro no está activado, o sea que los dos del centro. ¿Ya? Y la coincidencia es todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, la coincidencia no le hemos hecho caso. En cambio, aquí, si invertimos todo esto, nos sale este resultado que es lo mismo que lo siguiente. Cuando T y P, no importa qué valores tengan, pero la cosa es que coincidan o estén ambos en bajo o en alto, tengo un 1. Y ahí está el circuito. Voy a ver. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy analizando el problema, estoy tratando de entenderlo, lo que se llama dilucidar el problema. He concretizado eso en una tabla de verdad. ¿Para qué? Para que me resulte fácil. ¿Ya? Bueno. Entonces ahora eso tengo que volver los sensores que ya tengo, voy, compro los sensores, ya sea acoplar de tal manera que el sensor, si no me da la señal como a mí me gusta, pues yo ya sé amplificarla, cortarla, ponerla bien, para que mi circuito, mi compuerta, la que hemos estudiado en la clase anterior, la entienda. Eso quiere decir que su cero esté lo más abajo posible y su 1 esté lo más alto posible a los 5 voltios. Ahora veremos anticoincidencia, digamos. Digamos que estoy queriendo hacer esto. ¿Qué es lo que sucede? Y esto tengo que resolver. Aquí está. Digo, sea T, aquí está T. Sea P, aquí está P. Entonces, ¿qué me dice este circuito? Que no T, o sea, o el inverso de T, que da lo mismo. Que sea no T y sí P. O sí T y no P. Nos vengo aquí. Y este es el circuito que hemos visto anteriormente y que no sabíamos qué tenía ni cómo era, pero ya vamos a ver que es una unidad de hoy en adelante, pero que tiene ahí adentro ansioso. Os digo, la salida me interesa que sea cuando no está T y sí está P, o cuando sí está T, pero no P. Las oscuras son las negadas, o da viceversa. Cuando esto ocurra, y fíjense lo que leo, esto ocurre que me dé un alto.
Bueno, y eso ya satisface, ya coincide. Por lo tanto, pongo aquí T y pongo P. T está en ambos, solamente que uno entra directo, fíjense, y el otro entra invertido. P, ¿qué es lo que hace? Lo propio. P viene por aquí, a un lado va directo y al otro invertido. Los inversores sí han sido apropiadamente usados. Entonces, fíjense cómo T viene aquí, aquí se vuelve más oscurito porque es negada. Entonces, esta es una compuerta de dos entradas, aquí entran las dos, ¿y qué está haciendo? Un conjunto de estos. Es un AND. Cada uno de estos es un AND. Y finalmente, ¿qué hago? A ver, ¿qué me falta? Pues, me falta un OR. Lo sumo como OR. Y aquí está la propagación de las variables. ¿Ven? Si T es 1, viene el 1 por aquí, se niega, se vuelve 0. En un AND, basta que, de acuerdo a lo que acabamos de ver, basta que haya un 0, y aquí no pasa nada. La salida es seguro que es 0. Es 0 viene aquí, y al OR no le hace nada. Veremos qué pasa por el otro lado. La presión 0. Vengo por aquí para este AND, la invierto y se vuelve un 1. Y un 1 entrando un AND no quiere decir absolutamente nada. Nada quiere decir. Porque tiene otra puerta más. Y no sabemos que si esa otra puerta fuera 0, ya murió la salida. Entonces veo la otra puerta de dónde viene, de T. Pero T entra directo. ¿Y cuánto vale T? El rojito, 1. Entonces 1 con 1, ahora sí. El AND nos va a dar 1. Ese viene a este lugar. Entonces yo trato el OR y digo, aquí voy a tener un alto si el rojo es arriba 1, que no es, o si sí lo es abajo. Listo. Como si lo es abajo, la salida es 1. Este método no van a encontrar en los libros, pero es mi método y yo con eso hago mentalmente casi todo. Y aquí lo propio. Igualito, solamente que el uno era de anticoincidencia y este es coincidencia. Miren, los dos, aquí, los dos están en alta y estos dos en baja. Es la ley de aplicación. Y por supuesto que un SOR, que es este, lo niega y le da el SOR negado. Es un SOR exclusivo. Bueno, y es todo. Tengo una tabla de verdad grande donde hablamos de un sensor de temperatura, uno de presión, uno de nivel y una válvula de salida. Y tenemos de salida, bueno, una válvula de salida de algo. Si tiene temperatura, presión y nivel de H2O, seguro que hablamos de un tanque de agua que tiene un control de nivel y que lo calentamos. Por eso tenemos preocupación por controlar la presión que por ahí explota y la temperatura para que tenga el agua la temperatura que necesita para procesar. Ya, esta es la válvula de salida. Que por aquí sale el agua. Y lo que me interesa con todo esto es decir, ¿cómo mantengo la temperatura si ya le estoy sacando agua? Y cuando yo le saco agua, obviamente está perdiendo agua el tanque hasta que se quede sin nada. O sea que a medida que va saliendo agua caliente, se abre la válvula y va entrando agua fría. Entonces, ¿qué tiene que coincidir? Pues tengo un estado de coincidencia 2 y 3. En estos tres casos sí, se va a prender el quemador. O el calentador también, si quieren, ¿no?
este quemador dice que tiene un motor, entonces yo me imagino que este es un caldero que tiene un blower con motor y es el calentador, porque el momento que el motor comienza a girar, comienza el chispado, porque ya se ha abierto también la válvula de gas. El chispeado arranca el quemador, o sea, la tobera, y comienza el calentamiento. Aquí están los casos resaltables para uno, y es un ejercicio, es la ecuación, el resultado. Llego aquí y ¿qué hago? ¿Boole o Carnot? Boole ya saben porque acabamos de aprender y se acabó. Y cuando se trate de Carnot, usted estudia solo. En sus asignaciones, jóvenes, para la próxima clase son revisar todo lo de Boole, que ya por lo menos el 70% saben por álgebra, la materia de álgebra. Toda la parte de elementos neutros y elementos simétricos son importantes. Yo voy a ver de revisar lo que tengo escrito. Me gustaría el elemento inverso manejarlo con simbología E de elemento y un I subíndice. O sea que esas ecuaciones las voy a volver a escribir. Para la próxima clase, todos preocupados en sintetizar. Si todos van a hacer eso, hemos hecho la clase anterior por última vez, el parqueo, que era el trabajo más simpático que había, además de alta realidad, porque si eso funciona bien, usted va a cualquier lugar, se hace el contrato y se los deja listo, llave en mano, ¿no? Lleva desde sus obreros, picapisos, arregla, todo deja bien bonito, limpiecito, y el sistema de parqueo funciona, con sensores de entrada, sensores de salida, en fin. Pero no ha funcionado. No ha funcionado porque todo quieren entregarme simulando, yo simulando que voy a entender. Si no veo ni un auto que entra, ni uno que sale, no entiendo. Las maquetas mal hechas gastan plata. La mayoría de ellos no están a escuadras con los que permiten, los objetos que permiten simular, que pueden ser unos cacks de fósforo. No ha ido bien. La alarma de automóvil es otra cosa muy interesante, más difícil de nosotros para llevarla a cabo por poner sensores en diferentes sentidos y lugares, sensor de peso para el conductor y demás cosas. O sea que también queda desechado. Entonces, el trabajo de coincidencia y anticoincidencia que vamos a hacer, de electrónica digital lógica, sería, por el momento, el elevador. Solamente integradas las compuertas, nada más. Y cualquier otro ejercicio que ustedes tengan y quieran hacer, que yo lo apruebe hasta la próxima clase. El que quiera tema de su propio peculio, traer, mostrarme y que yo se lo apruebe hasta la próxima clase. O sea, el día viernes se cierran las aprobaciones de temas de trabajo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, y sobre la cabina séptica, que es similar a la del elevador, ¿también está descartada? La cabina séptica es... si la hacen la cabina séptica tal como yo la di en el mero origen, sí. Pero igualito, con todo discreto, excepto las compuertas. Porque ya está hecho, trillado y qué sé yo. Y le vamos a dar alguna complejidad a la cabina séptica. Es un proyecto bien bonito y factible de hacer, ¿no? Y muy racional. Y sucede en muchos lugares, en el gastro nomás.
Aunque claro, no tenemos mucho piso en el gastro, pero patología está en el último piso. Y en planta baja están quirófanos. Entonces, es un tema interesante, pero yo quisiera pues, que no me hagan inventar a mí tantas tareas, por Dios. Que cada uno de ustedes se busque algo bonito. Y ya les digo, los de automóviles, chao, ya no. Es muy fácil. Después, el cruce de vehículos, semáforo automático, eso es fácil. Y además que ni siquiera se puede probar. Necesitamos un simulador, o sea, me refiero a dimensiones de escala, por lo tanto es como hacer una pequeña maqueta. Nadie me coloca los sensores, no ven, no traen los autitos para probar, en fin. No funciona. A ver, lo de la cabina séptica, yo me voy a inventar alguna complicacioncita más, quizá. Y si no, los demás, elevadores. Haremos elevadores que van de todo lado de 3 pisos. O un montacarga que tenga algún detalle de automatización, solo que él vaya, que bajen todo y después de que se siente sin peso se venga solito abajo a estacionarse en el sótano, algo así. Quizá con algunas modificaciones. Entonces, pero todo alrededor de lo mismo. Una caja que se moviliza verticalmente. O sea, el elevador, montacarga de unos 4 pisos por lo menos, y la cabina séptica. ¿Está bien? Ya. ¿Otra pregunta?